Muy buenas tardes, hermanos. Aquí le habla el hermano Pedro Berenguela y vamos a analizar una palabra de Dios que nos va a servir para nuestro caminar. Les saludo en el amor cristiano a todos mis hermanos de campaña internacionales, los que están en diferentes lugares en estos momentos. Les saludo en el amor del Señor. Antes de comenzar esta palabra, vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento y así poder analizar esta palabra y poder conversarlo para poder que nos sirva como soporte para nuestro diario caminar. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te glorificamos en este día, bendice a todos mis hermanos que están en estos momentos en la red escuchando, los bendigo a cada uno de ellos, sus familias, y así también en sus vidas, para que podamos seguir adelante en este caminar tan complejo, pero hermoso caminar en el Señor. Te doy las gracias, te bendigo, y así también se estoy colocando entendimiento y sabiduría en este mensaje del Señor. Bueno, vamos a buscar el mensaje en el libro de San Lucas, en el libro de San Lucas, los evangelios de San Lucas, en el capítulo 23 y en el verso 50. Capítulo 23 en el verso 50. Y como título dice así: Jesús es sepultado, en el verso 50. Y le voy a dar un tiempo para que ustedes puedan buscar en sus Biblias o en su laptop, donde usted tenga más comodidad para buscar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, en el libro de San Lucas, capítulo 23, verso 50, o versículo 50, que lleva como título Jesús es sepultado. Ya, mis hermanos, vamos a leer en el versículo número 50. Dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también estaba en el reino de Dios, esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en la cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron en el día de reposo. Bueno, ¿qué le parece? Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, vamos a analizar de una manera bien detallista o bien detallada de este mensaje. Bueno, como dice acá su palabra, había un varón José de Arimatea, era un hombre justo, ¿cierto? Justo, era bueno, dice. Y él justamente no había participado de lo que había ocurrido en cuanto a juzgar a Jesús. Él se había mantenido al margen, ¿cierto? Un varón que esperaba también, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, que esperaba el reino de Dios.
Dice acá en el verso 50 al 51, dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, un varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los sellos de ellos. Se refería justamente a que, como dije anteriormente, no había participado de juzgar, ¿cierto? De dañar, ¿cierto? A Jesús en aquel tiempo, ¿cierto? Que fue Jesús juzgado, ¿cierto? Que hubo una especie de complot, digámoslo así, para conseguir llevar a Jesús a, a, al concilio para ser juzgado. Bueno, siguiendo la palabra de Dios, después dice el 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en cual aún no había puesto a nadie. Bueno, acá hay un hecho muy importante, ¿cierto? Él, con mucho temor, seguramente él fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús que ya yacía muerto. Eh, Luego él con las mujeres, ¿cierto? Llega a aquel lugar, lo saca, ¿cierto? De aquella cruz, lo baja seguramente. Bueno, ahí él lo envuelve en una sábana especial, ¿cierto? Y lo lleva a este lugar que seguramente era de él, porque este era un varón que tenía medios económicos, digámoslo así, bastante eh, en su época era un varón de dinero que podía darse ese derecho de tener aquel lugar, ¿cierto? Que era un sepulcro en un risco seguramente, ¿cierto? Como dice su palabra, y estaba preparado seguramente para él, para su familia, no sé realmente, pero eh, lo importante es de que él fue, ¿cierto? Como dice su palabra, y pidió el cuerpo de Jesús, lo preparó y lo llevó a aquel sepulcro y con las mujeres, dice su palabra, y lo colocó dentro de aquel lugar y selló aquel lugar con una enorme piedra, como dice su palabra, ¿cierto? Y en el 54 dice, y en el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, que seguramente fue ya al terminar el día viernes y comenzando el día sábado, que es el día de reposo que los israelitas, ¿cierto? Los judíos se guardaban aquel día. Y estas mujeres que venían de Galilea ayudaron a aquel varón a hacer esta actividad, ¿cierto? De dejar el cuerpo de Jesús en aquel sepulcro. Dice la palabra de Dios que también prepararon especies aromáticas, ¿sí? Como dice acá en el 55, ¿sí? Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ellos también fueron testigos, estas mujeres, de que Jesús ya yacía muerto y ahí lo colocaron en aquel lugar, ¿cierto? De una manera seguramente piadosa, con mucho respeto, como eran en aquel tiempo las mujeres, ¿cierto? Y el 56 dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento, y
y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bueno, acá como dice el verso 56, habían terminado la actividad y lo hicieron con mucho respeto, como dije anteriormente. Bueno, si ustedes vamos a analizar esta palabra, ¿cierto? De una manera muy especial, como el Señor ha puesto en mi corazón. Se había ejercido una actividad especial, ¿cierto? Porque Jesucristo tenía que ser puesto en un sepulcro, en un lugar especial, y aquel varón no dudó en ningún momento de hacer esta entrega, ¿cierto? O de entregar este lugar eh, para, para poder dejar el cuerpo de Jesús eh, en ese lugar y que nadie, ¿cierto?, pudiera hacer algo diferente. Eh, Dios toca el corazón de aquel varón, ¿cierto?, que es llamado José, y por decirlo así, dona este lugar, ¿cierto?, sin ningún, sin ninguna, digamos, por decirlo así, como queriendo tener una recontribución, ¿cierto?, de lo que él estaba haciendo. Solamente lo hizo con el amor de Dios, de una manera amorosa, seguramente en su corazón triste. Él, él fue y llevó el cuerpo de Jesús a aquel lugar, porque era una de las formas, ¿cierto?, él de poder agradar a Dios. Pero aquí vamos a hacer una connotación muy especial con respecto a este mensaje de aquel varón. En estos tiempos lo que necesitamos es justamente varones de con ese pensamiento, en estos últimos tiempos que está bastante complejo, ¿cierto? La humanidad a través de todo el mundo, que ya la gente ya no está creyendo, ¿cierto?, en esta salvación, que es lo que Jesús vino a entregar a esta tierra para toda la humanidad. Muchas veces hemos tomado una actitud bastante egoísta, el hombre, la mujer, ¿cierto? Incluso le podría decir dentro de los caminos del Señor, habemos ciertos hermanos que no hemos valorizado la salvación, y muchas veces el Señor nos pide que entreguemos algo. Muchas veces me he encontrado lamentablemente me he encontrado en este mundo con gente que pertenece al Evangelio, que por misericordia han llegado a ocupar un lugar, ¿cierto?, en los templos, en las iglesias. Por misericordia han sido llamados, y a veces el Señor toca sus corazones para que entreguen algún terreno, alguna vivienda, teniendo ellos otros terrenos, otras viviendas, y no lo hacen. Lamentablemente piensan en su familia, piensan en otras cosas, o en lucrar con esos lugares que han logrado, ¿cierto? Y muchas veces lo han logrado porque Dios ha tenido misericordia, los ha bendecido en el transcurso de sus vidas. Y cuando Dios les pide, ¿cierto?, en su corazón, le habla a su corazón para que entreguen estos lugares, para abrir nuevos templos, para que haya nuevas puertas para el cielo, ¿cierto?, donde podamos escuchar su palabra, donde tengamos lugares para poder alabar su nombre, donde podamos orar. Lamentablemente no los entregan, sino que a veces los arriendan, mis hermanos. Es triste lo que estoy diciendo, pero yo estoy hablando con
estoy hablando con verdad, porque he visto muchas oportunidades de esta situación. Hombres que no han tomado realmente el Evangelio de salvación con, con responsabilidad, sino que al contrario, quieren agradar a Dios pero a media. No agradar a Dios como corresponde, sino que lo hacen e incluso los prestan para que hagan un templo y después, al tiempo después los piden y hay hasta algunos problemas a veces porque a veces los pastores hacen inversiones, los hermanos gastan un dinero y hacen arreglo y todo y a veces estas personas se arrepienten y los piden y hay una serie de problemas que se genera y eso no agrada a nada para Dios, mis hermanos. Es triste lo que estoy diciendo, pero esas personas realmente no han creído en el Señor. No se olviden, mis hermanos, que nosotros estamos de paso en esta vida. Todo lo que hay en esta tierra, todo lo que el Señor nos ha dado, esto va a quedar acá. Nosotros no vamos a llevar nada, absolutamente nada. Así como desnudos hemos llegado a esta tierra, desnudos los iremos. El problema que se gesta es cuando el Señor toca en nuestros corazones de dar algo para la obra de Dios y a veces no obedecemos o obedecemos a media. No como aquel varón que habla, dice José de Arimatea, él entrega ese lugar, ¿cierto? Para dejar, ¿cierto? El cuerpo de Jesús y lo hace con mucho amor y no pensando en una retribución, en un, no sé, pues en algo de evolución, no, sino que lo hace de corazón. Y eso es lo que está faltando en este tiempo, mis hermanos. Es triste que lo diga, pero el Evangelio a este tiempo, al crecimiento de la humanidad, faltan más iglesias, más lugares, o sea, templos, perdón, lugares físicos, la salvación, ¿cierto? Se pueda expandir de manera más eficiente y más rápida a través de las ciudades, de los países, siendo que hay habido muchos hermanos bendecidos, ¿cierto? De manera muy enorme, también eso lo he visto y no hacen, digamos, ninguna, teniendo terreno, ¿cierto? Propiedades para entregar, mis hermanos, para obsequiar a la obra de Dios, no lo hacen, mis hermanos. Y eso, de cierta manera, retrasa, digamos, la salvación, el lugar donde se puedan las almas congregar. Yo me acuerdo que en aquellos años, cuando era niño, nosotros trabajamos, ¿cierto? De manera, bueno, en aquellos tiempos, en la década de los 80, trabajamos con nuestro pastor haciendo beneficios y tanta cosa, ¿cierto? Que hacíamos para poder juntar dinero. En ese tiempo el pueblo de Dios en mi país éramos relativamente de escasos recursos, pero con esos pequeños recursos que teníamos trabajábamos. Me acuerdo que hacíamos beneficios de almuerzo, onces, vendíamos tarjeta y con ese dinero logramos comprar un terreno porque en el lugar que estábamos era prestado, habíamos construido ahí un pequeño templo de material ligero y ahí alabábamos al Señor y servíamos al Señor. Y de ese lugar en el colindante con la población que estaba ahí era como una iglesia cada 3, cada 2 kilómetros. Entonces era bastante pobre, por decirlo así, en cuanto a templos para servir y adorar a Dios. Entonces hubo una gran necesidad de juntar dinero para poder comprar otro lugar, otro terreno, para poder expandir, ¿cierto?, el Evangelio. Y esto lo hicimos con bastante esfuerzo. Me acuerdo que en la cocina de mi pastora, o de la sierva de Dios, o la esposa del pastor, la llevábamos cada domingo
al lugar del templo donde estaba emprestado el terreno, y ahí hacíamos almuerzos, se hacían once y se vendían tarjetas, y en la noche, ya cuando se terminaba el servicio, nos regresábamos y teníamos que llevar la cocina y todas sus cosas para la casa de nuestros pastores. Entonces, eso era un tema de esfuerzo, de trabajo. En cambio, ahora los hermanos han sido bendecidos en este tiempo, en este último tiempo contemporáneamente. Hay hermanos que tienen hasta dos, tres propiedades, y ellos lo único que hacen es pensar en su familia, en sus hijos, y no piensan en el Señor. Disculpe que lo diga tan duro, pero es así, mis hermanos. El reino del Señor se está retrasando por esta situación, porque ellos piensan de que esto se lo van a llevar a su muerte, y no es así, mis hermanos. Somos apeinadizos en esta tierra, y lo que el Señor nos ha bendecido, esto va a quedar acá. Esto es algo, estas son añadiduras, mis hermanos, para que usted sepa. Póngase la mano en el corazón y vea lo que es la realidad, mis hermanos. Y esto está retrasando mucho, 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 está retrasando la salvación de otras personas, siendo que tenemos lugares para poder donar, ¿cierto? Y construir templos para que este reino del Señor sea expandido. No se olviden, mis hermanos, que estamos en los últimos tiempos. Este varón, ¿cierto?, llamado José de Arimatea, como dice la palabra de Dios acá en San Lucas, él lo hizo. Él, por decir una palabra, él entregó algo para Dios, ¿cierto? Él lo entregó y lo hizo de manera muy, muy, muy de corazón, ¿cierto? Y él mismo hizo todo el ejercicio, llevar el cuerpo, de envolverlo y dejarlo en aquel lugar. ¿Qué le parece, mis hermanos? Este tipo de acciones es lo que necesitamos ahora, que hay muchas personas en el Evangelio que no quieren dar algo nomás de lo que Dios le ha bendecido. No, mis hermanos, yo le digo, mire, después de esta vida viene la muerte, y se pierde toda esperanza para la humanidad. Pero para eso necesitamos abrir más templos. Entreguemos algo para Dios, algo, pero que sea algo importante, mis hermanos. Si usted me está escuchando en esta hora, hable con los hermanos, predíquele esta palabra de que hay una necesidad grande de entregar estos lugares, ¿cierto?, físicos, para poder abrir templos, mis hermanos, porque el tiempo ya está cerca, y, y hay mucha gente que todavía, mis hermanos, hay muchas personas en este mundo que todavía tienen, ¿cierto?, tienen, por decirlo así, un derecho de salvación. Pero para eso tenemos que entregar, ¿cierto?, estos lugares para que se abran nuevos templos, para que la población pueda tener acceso a esta salvación, mis hermanos. Mire que ese lugar de tormento es muy complejo, y al llegar una persona a ese lugar no va a poder salir. Y muchas veces por nosotros, por nuestro egoísmo, de no entregar estos lugares, ¿cierto?, que podemos hacerlo, y a veces nuestros corazones se endurecen, nuestros pensamientos se enceguecen, y no lo hacemos, mis hermanos. Esta palabra el Señor me ha tocado mi corazón, y habla de aquello, Señor, de que este hombre, ¿cierto?, entrega un lugar especial para que el Señor Jesucristo fuera sepultado, y lo hizo con todo su corazón. Y lo que le invito, mis hermanos, si usted me está escuchando y tiene un lugar, ¿cierto?, que usted a lo mejor lo tiene preparado para su hijo, hágalo para el Señor. Si usted tiene un terreno, una casa adicional, entrégueselo a la obra del Señor. Hable con su pastor, con los líderes, y entrégueselo. No se lo alquile ni se lo empreste, sino que dónelo, y eso al Señor lo va a tomar muy en cuenta, mis hermanos, porque hay mucha gente
que necesita aún la salvación, mis hermanos. Muchas veces me pongo a pensar de que el Señor quizás Él tiene todavía hasta dando tiempo para que más gente pueda llegar a sus caminos. Y necesitamos urgentemente estos lugares, mis hermanos. Necesitamos urgentemente estos lugares. Hágalo, mis hermanos, el Señor le va a bendecir. No se olvide que, como dije anteriormente, desnudo hemos llegado a esta tierra y desnudo los iremos. Y no piense en la heredad de sus hijos, sino que, porque la palabra de Dios dice que la salvación es hasta la cuarta generación. ¿De qué le vale al hombre tener todo, cierto, a ganar todas las riquezas de esta tierra si su alma se pierde, mis hermanos? Tome en cuenta esa palabra, tómela bien en cuenta, porque yo me voy a morir y no me voy a llevar nada, nada, absolutamente nada. Por gracia y misericordia de Dios, seguimos sirviéndole al Señor. Le invito en esta palabra, mediten en aquella palabra, porque el Señor fue un hecho importante que ocurrió en aquel lugar. Fue cuando el Señor resucita, mis hermanos. Al tercer día fue quitada esa piedra y Él sale de aquel lugar, pero ese lugar tenía que cumplirse un propósito, y este varón entregó ese lugar, mis hermanos, porque había un propósito. Usted también piense de que al llegar a ese lugar, hágalo de corazón, porque hay un propósito de aquel terreno, de aquella casa que usted le sobra, por decirlo así, o tiene de más. Entrégueselo a la obra, se lo digo en el nombre del Señor, porque hay un propósito de salvación. Ese propósito de salvación también ocurrió en aquel sepulcro, porque el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, mis hermanos. Y ese lugar tenía que ser entregado, ¿cierto? Porque había un propósito, y el propósito es la salvación. Jesucristo resucitó al tercer día, ¿cierto? Nosotros también algún día tendremos que, cuando partamos de este escenario, de esta tierra, resucitaremos y iremos con Él a morar a aquel lugar especial que Él fue a preparar para sus hijos. Por eso, mis hermanos, les invito, cite esta palabra, converse con los líderes, con los pastores, como dije anteriormente, y que el Señor les bendiga. El Señor les guarde. Esta palabra ha sido para todos, ¿cierto, mis hermanos? Y que sea de edificación. Que Dios le pase y le bendiga. Son nuestros mejores deseos. Amén.